nos damos cuenta al ver a nuestro alrededor que estamos viviendo en un mundo donde la maldad es el pan de cada día. Eso es lo que nos ha tocado vivir en este mundo. Pero ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque el hombre cada día está más apartado de Dios. En Romanos 1:28, por favor. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestado de toda injusticia, fornicación, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia. Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Y qué es una mente reprobada? Es aquellas personas que no entienden, no tienen discernimiento, no disciernen lo bueno y lo malo. O sea, que Dios ya desaprobó a ellos, ya el Señor los dejó a su suerte. El Señor los dejó, el Señor se apartó de ellos, el Señor ya los abandonó. Pero ¿sabe cuál va a ser su destrucción? Su destrucción, su propio pecado, su depravación. Porque una cosa es que del mundo vengan y se arrepientan, pero ellos, sabiendo la palabra de Dios, ya Dios los desaprobó y su propia destrucción va a ser la de su propia depravación. Todo esto sucede porque el hombre cada día está más lejos de Dios. Por eso que nosotros nos llama la atención que de repente se han levantado bandas, de repente se han levantado sicariatos, de repente, mis hermanos, la juventud está tomada por el enemigo, la maldad se ha multiplicado, hay violencia, hay crímenes, hay guerra, hay conflicto. Todo esto es porque para el hombre no existe Dios, y para el hombre es porque el hombre cada día está más apartado de Dios. Por eso que sucede todo esto. Y cuando yo veo a mi alrededor, mis hermanos, está sucediendo lo mismo podemos ver. Todo esto empezó, ¿sabe cuándo? Esto no es de ahora. Esto se originó al comienzo de la creación. Aquí podemos ver, mis hermanos, cuando Caín mató a Abel. Dicen las Escrituras que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Cuando tú entregas una ofrenda al Señor, tiene que ser lo mejor. Tiene que ser de corazón, con un corazón agradecido. Yo me imagino que Dios miró su corazón. El corazón de Abel era agradecido al Señor y él escogió lo mejor de las ovejas, el mejor como se dice, macho, que estaba puro, que estaba en buenas condiciones. Él se preocupó de dar lo mejor para su Creador. Pero Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, porque yo me imagino que Caín, mis hermanos, ya Dios había visto su corazón. Ya Dios lo había estudiado tal cual él era y cómo él entregaba su ofrenda a su Creador. Dice que la ofrenda de él era el fruto de la tierra, y yo me imagino que él haber cogido cualquier fruto y con tal de salir ¿de qué? Salir
del momento que Dios le entregó eso, como que, bueno, esto es para el Señor. Y ahí murió todo. Entonces, cuando Caín vio la diferencia que Dios hizo en ese momento, podemos ver que a él no le gustó. Él decayó el semblante, cambió su rostro, mis hermanos, y rápidamente él sintió odio, envidia, celo por su hermano, y la maldad se apoderó de él, tanto es así que mató a su hermano Abel. Nosotros a través de esta enseñanza podemos ver que el inicio de la violencia fue en el principio de la creación, donde el hombre se rebela contra Dios. Ahora, cuando Caín mata a Abel, pasa el tiempo, ¿ya? Y vuelve otra vez Adán a unirse con Eva. Luego tienen un hijo que se llama Sem. Dios levanta a Sem y a su descendencia, porque eran hombres y mujeres de Dios que buscaban su presencia. Pero en cambio a Caín Dios lo desterró, lo sacó del jardín del Edén y lo mandó a ser errante en la tierra. O sea que Dios lo dejó a su suerte, lo desamparó, lo dejó a la buena, a su suerte. Y ahora él se apartó y se alejó y se fue al mundo. Pasa de nuevo el tiempo, mis hermanos, y vemos que la tierra comienza a multiplicarse. Y dice las Escrituras que los hijos de Dios, al ver, o sea, los hijos de Dios, los descendientes de Sem, los que buscaban a Dios, los que eran luz, los que eran la sal de la tierra, en aquel momento se fijaron, mis hermanos, en las hijas de los hombres. Al fijarse y al unirse con ellas, el mundo se corrompe, comienza a corromperse, y ahí vemos que en aquel entonces, en el inicio de la creación, comienza la degradación de la humanidad. Entonces Dios, al ver, así como Dios se da cuenta y nos está viendo, porque está viendo cómo está la maldad aquí en la tierra, en aquel entonces Dios también estaba mirando la tierra y estaba viendo que la maldad del hombre era continua en la tierra. Por eso el hombre, Dios se arrepintió de haber hecho el hombre. Dios, con dolor en su corazón y apenado, Dios tuvo que tomar una decisión. Mandó el diluvio a destruir todos los seres vivientes. Cuando nosotros, como iglesia, el Señor nos ha llamado a hacer luz en este mundo, a ser la sal de la tierra, nosotros como iglesia no estamos ganando al mundo, no estamos ganando las almas. El mundo se ha encargado de conquistar y de sacar a los hermanitos de la iglesia. Por eso nosotros tenemos que estar alerta, no confiado. Y cuando yo le digo a usted que la palabra me indica que tenemos que estar en alerta, es que en la vida cristiana nosotros no podemos tener vacaciones, no podemos descuidarnos, porque en el descuido el enemigo se ha infiltrado y ha entrado a la iglesia y ha sacado a muchos.